Amén. Hoy mensaje púlpito es el regreso de los sacerdotes. Gracias a Dios, Dios nos bendiciendo, sigue continuando a dar culto a Dios. Hoy ya nosotros como viernes también con el libro de Levíticos ya vimos cómo es el culto es importante. En el culto nosotros ofrecemos el sacrificio. ¿Qué es nuestro ofrecido sacrificio? Jesucristo. Pues en este culto nosotros tenemos que verlo otra vez porque nosotros necesitamos Jesucristo en nuestra vida. Y por medio de ese culto nosotros tengamos relación en paz con Dios, ¿verdad? Por medio de culto que quemar todos nuestros heridos, incredulidades, todos los problemas, ¿verdad? En el culto también por todos los pecados para limpiarlo. Pues ese tiempo culto es muy importante para toda la semana, para toda nuestra vida. Pues hoy por la mensaje púlpito que todos veamos que Dios nos va a dar para cumplir su pacto en nuestra vida, en nuestro campo. Ya sigue viviendo el libro de Esdras. Esta época, el pueblo de Israel estaba como 70 años cautivado de Babilonia y ya Persia, pero por rey de Ciro ya primero como regreso de país de Persia a Jerusalén. Pero no eran todos pueblos de Israel regresaron, porque algunos no quieren venirlo, porque ya está su casa, su trabajo allá en otro país. Pero había restos, había personas preparadas que lo que siempre como creían en Dios. Así ellos regresaron, por eso Dios puso en el libro de Esdras quién regresó, tantas personas regresaron, hay muchos. Podemos verlo, hay restos en cada época, aún una época de desastres. Dios preparó restantes para cumplir su palabra. Hoy vimos, pero por eso la semana pasada vimos, dentro de restos había las personas cumbre espiritual, como Daniel, como Esther, y todas las personas eran modelos, eran cumbre espiritual. Yo creo que todos nosotros recibimos esa respuesta. Hoy lo que podemos ver, lo que Dios nos da, la lista de sacerdotes y lista de levitas. Porque esas listas es muy importante, dice, hijos de sacerdotes. También dice que quien regresó los levitas, ¿verdad? Levitas. ¿Sabes qué? ¿Por qué esas listas son muy importantes? ¿Por qué? Ellos, ¿por qué regresó a Jerusalén? Para hacer reconstrucción del templo, ¿verdad? Pero ¿para qué hacen templos? Para ofrecer sacrificio a Dios. Pero sin sacerdotes, sin levitas, si se puede hacer como sacrificios, no. Pues muy importante es que Dios sigue dividiendo, distinguido. ¿Qué significa este sacerdotes levitas? Antes de construir el templo para ofrecer a Dios, siempre necesita como grupo de sacerdotes y levitas. Entonces nosotros podemos verlo esta semana. ¿Por qué nosotros necesitamos, como ellos, pueblo de Israel, nosotros también hacemos culto ahora? Entonces, en el templo, los sacerdotes, ¿qué hacen? Hacen cultos, ¿verdad? Ofrecer sacrificio. ¿Por qué necesitamos ofrecer sacrificio? Sin ofrecer sacrificio, los hombres nunca podemos salir problema espiritual. Recuerda, nosotros ya leemos libro de Génesis. Adán y Eva ya por su desobediencia ya está separado de Dios.
ya nunca podemos estar con Dios. En Biblia dice que vivimos sin Dios es el pecado, espiritualmente totalmente muertos. Ya Satanás ya controlando la gente. Por eso la gente ya sigue sufriendo por miedos, preocupaciones, preocupación de comer y trabajar, todo. Por eso la única manera para limpiar nuestro pecado, estar con Dios, es ofrecer, como ofrecer sacrificio. ¿Verdad? Por eso muy importante, hoy tenemos que enfocar. ¿Por qué nosotros, culto es importante en esta época? Leemos un versículo, 1 Samuel 7:9. 1 Samuel 7:9. Vamos a leer 1 Samuel 7:9. Voy a leerlo. 1 Samuel 7:9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificio eterno en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Jehová le oyó. A la 8 también dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Así es, en esta época de Samuel, filisteos quiere atacarlo. Pero Samuel, ¿qué hizo? Ofreció sacrificio, holocausto. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Dios oyó. Y verdadero culto, verdadero sacrificio, tanto a Dios, Dios paró desastres. Pues nosotros tenemos que verlo. Hoy en el culto nosotros, ¿qué tenemos que dar a Dios? Verdadero confesión. Jesús es el Cristo. Ese es nuestro verdadero culto. Entonces, ahora, ¿quién es verdadero sacrificio? En lugar de cordero, Jesús murió en la cruz. Él dio todo su cuerpo, hasta su vida, para nuestro culto. Vamos a leer Juan 1:29. Juan 1:29. Leemos Juan 1:29. Yo voy a leer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí a Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Jesús no tenía pecado, pero Él lo dio todo su cuerpo por un sacrificio para nosotros, para todo el mundo. Así es. Para hoy en el culto nosotros tenemos verdaderos, como sacrificio tenemos Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Cristo es unido. Eres verdadero profeta, sacerdote, rey. Él nos dio por verdadero sacrificio. Leemos otro versículo, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Voy a leer Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y le tengamos nuestra profesión. Así dice, ¿verdad? Jesús es ya sumo sacerdote. Significa, nosotros confesamos, creemos en Cristo, por medio de Cristo nos limpia todos nuestros pecados, ¿verdad? Ahora en el culto, ¿quién está trabajando? Sumo sacerdote. En esta época había sacerdotes, levitas, ellos preparó como sacrificios limpiando pecado. Hoy, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es verdadero sacerdote? En Biblia dice Jesucristo. Nosotros confesamos Jesucristo. Él ahora nos limpiando, nos liberando de nuestro pasado, destinos, problemas. Sumo sacerdote. Haremos un versículo más. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Leemos juntos. Voy a leerlo. Que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Así es, Jesús dejó su vida por un sacrificio, solo una vez para siempre, para todas las personas, ya limpió todos los pecados. Ya vimos esos versículos. Jesús es el Cristo verdadero sacerdote. Significa ahora enfocando en Dios, Dios nos liberando. ¿Liberando de qué? De todos los atados mentalmente, físicamente, preocupación, toda la situación difícil, oscuridad. Ahora nuestro verdadero sacerdote, sumo sacerdote, nos está liberando. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, en el culto siempre tenemos que recordarlo. El núcleo del culto es conocer exactamente quién es Jesús. Hay muy bonitos cultos, hay muchas religiones, pero no tiene un verdadero sacrificio, verdadero como núcleo, no hay de misterio, de secreto de Cristo, no hay fuerza, no hay ninguna significación. Por eso hoy todos que escuchan de este mensaje recuperan verdadero culto. ¿Qué es recuperar verdadero culto? Conociendo exactamente, confesando Jesús es mi Cristo, mi verdadero sacerdote, ahora mismo me limpiando, ahora mismo me liberando, ahora mismo abriendo camino, ahora mismo rompiendo toda la oscuridad, porque eres nuestro verdadero sacerdote. ¿Sí? Así es. Ya vimos, culto es conocer Jesús es el Cristo. Nosotros decimos, esto es Evangelio. Amén. Por eso hoy podemos verlo. Aquí pueblo Israel porque ellos como sabían que por qué tan importantes sacerdotes, levitas, porque ellos son como devoción para como hacer este culto. Pero ahora, como Dios nos diciendo por medio de Jesucristo, todos Dios como nos como ayudando para estar con Dios, para liberarnos, para limpiarnos, para tener victoria contra el mundo, para victoria contra todas las obras de Satanás. Amén. Por eso, gracias a Dios, por medio de Jesucristo ya tenemos salvaciones. Ahora mismo disfrutando el reino de Dios, porque por medio de Cristo Jesús podemos estar con Dios. Amén. Por eso leemos, por eso que todos esta semana disfrutamos verdadera salvación dentro de Cristo Jesús. Leemos un versículo más. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Vamos a leer Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Voy a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, aunque estamos en casa, en el hogar, pero tenemos que preparar el culto, porque el culto es ahora enfrente de Dios. Aunque nadie me ve, aunque no hay nada preocupar mis vestidos, mi ambiente, pero culto es enfrente de Dios. Aquí podemos verlo, ¿verdad? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Siempre ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Toda la Biblia Dios nos enseñando el camino de salvación. ¿Verdad? Este evangelio llegó hasta ahora, hasta nuestro lugar, hasta nuestro campo. Gracias a Dios, ¿verdad? Usted tiene cuando asistente a un culto, aunque no está exactamente edificio de iglesia,
tiene este temblor y temor, como Jesús murió en la cruz por un sacrificio, aunque no tiene ningún pecado, murió para cada ustedes y resucitó para estar con nosotros. Como Dios nos ama mucho, Él siempre quiere estar con nosotros. Los problemas nosotros siempre escapamos, siempre amamos otra cosa más que Dios. Por eso todos los problemas, desastres llegan, pero los hombres están quejando a Dios. Pero no es cierto, Dios nunca cambia su amor, nunca cambia su plan de salvación. Dios sigue salvando a la gente, esperando a la gente que regrese a Dios. Así, ¿verdad? Por eso nosotros esta semana que recuperamos verdadero culto. Domingo es también muy importante, pero cada día hacemos culto disfrutando nuestro verdadero sacerdote. ¿Quién es nuestro verdadero sacerdote? Jesucristo. Cristo es nuestro camino, liberación, victoria. Disfrutando este poder de Cristo, nosotros tendremos victoria. Eso es lo que Dios quiere. Cada día que recordando mi identidad, por su sacrificio es Cristo, ya somos hijos de Dios. Podemos estar con Dios, podemos estar totalmente libres de mi destino, maldiciones. Ya nunca vamos a fracasar como antes, porque el Espíritu Santo nos está guiando, porque ya somos hijos de Dios. Como siempre, Cristo es nuestro dueño, dueño de mi vida, dueño de mi salud, dueño de mi economía, dueño de mis hijos, dueño de mi país. Así es, esta semana que recupera una vez un culto correctamente, dejando toda mi incredulidad, dejando toda mi fe, mi corazón, amando a Dios, para cambiar sus vidas. Por eso, misión 1 esta semana, que disfrutamos el culto y oración con verdadero nuestro sacerdote. Ahora Dios buscando la gente, que las personas del pacto como nosotros, que Dios quiere que las personas del pacto regrese a Dios dando verdadero ofrecer a sacrificio. ¿Qué es este tiempo? El culto, recordando Jesús es el Cristo. Así Dios nos bendice todo. Dios abre toda la puerta. ¿Alguien tiene alguna situación difícil, complicados? Que ya empieza a hacer altar en su casa. Dar culto a Dios. ¿Qué es culto? Damos a todo, con alabanza, con oración, meditando la palabra, el domingo ofrecer, y también orar para misión y evangelismo. Ese es verdadero culto, lo que Dios alegre, que recordamos esta semana. Segunda parte, lo que tenemos que verlo. Ya vimos por qué sacerdotes y levitas regresaron para ofrecer sacrificio. Entonces, ¿por qué ofrecer sacrificio es importante? Ya explicamos primera parte. Entonces, ya vimos por ofrecer sacrificio, por eso importantes ahora es iglesia, ¿verdad? Iglesias importantes. Antes de iglesia, ¿qué tenía? Como tabernáculo, ¿verdad? Ya estamos leyendo Testamento Antiguo, la historia del tabernáculo. Y luego, ¿qué hasta ahora haciendo esta época de este templo? ¿Verdad? Por eso ya el Nuevo Testamento nos enseñando, ya levantando iglesia. Hasta ahora continuando Dios levantando iglesias. Por eso iglesias no es para fiesta o reunión de los amigos. No es algo para solo unas como ceremonias, seminarios. Iglesias es para el culto. Por eso tenemos que entender por qué tenemos que orar para iglesia. ¿Usted tiene su iglesia en su vida? ¿O hasta ahora ustedes andando muchas iglesias para otros motivos? Esa no es una iglesia. Otra vez hoy que recordamos verdadera significación de iglesia. Iglesia es donde que damos a verdadero culto.
ofrecer el sacrificio, escuchar el Evangelio de Cristo, dejando mi vida. Esa es la iglesia. Entonces, también, ¿qué es importante? Como sacerdotes, ¿verdad? En la iglesia, ahora, ¿quién nos predica? Por ejemplo, pastores, ¿verdad? Antes, ¿qué tenía? Antes, ¿quién tenía? Como sacerdotes, ¿verdad? Antes tenía Jesús, quien levantó 12 discípulos. 12 discípulos. Nuevo Testamento dice, ellos son los apóstoles, ¿verdad? Ahora, así es, también Jesús levantó 70 discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron, compartir las palabras, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender bien por qué nosotros tenemos que orar para las iglesias, para los pastores, para los evangelistas. Ahora este tiempo también evangelistas, ¿verdad? ¿Por qué? Sin iglesia, ¿cómo podemos reunir a hacer culto? Sin iglesia, ¿cómo podemos evangelizar juntos, apoyar a los misioneros? Pues nosotros siempre a recordarlo, pueblo israelíes fueron de esclavos de Egipto, fueron de cautivado de Babilonia, luego también civilizado como colonizado de Roma. Pueblo de Israel, ¿cómo fueron sus vidas? Fracasos, sufrieron, ¿verdad? Para hijo de Dios, nuestra vida siempre tenemos que enfocar concentrado en la iglesia. Ustedes pueden recordar sus vidas sin iglesia, sus vidas con iglesia, ¿cómo fueron? Alguien puede ser, para mí también, Maggie, tú vives en México, ¿por qué va a iglesia hasta lejos, a veces Los Ángeles? ¿Por qué? Yo lo sé, Dios me ha guiado a esa iglesia para misión, para evangelizar. Dios me ha hasta guiado. Alguien dice, yo voy a iglesia cerca de mi casa. Sí, puede serlo, pero siempre tiene que orarlo. ¿Dónde esté la iglesia donde Dios me guiaba? ¿Para qué? Para misión y evangelismo. No hay iglesia en mi vida. Sus vidas no hay correctas direcciones, siempre confusiones. Puede recordar cómo vivía sin iglesias. Aunque ganaba dinero, perdieron dinero. Aunque se ve mucho salud, pero un día de repente muchos problemas, enfermedad, problemas de familia. Yo también. Pero cuando recuperar mi culto en la iglesia, escuchando mensaje púlpito por medio del pastor, mi vida recuperó. Ustedes pueden verlo, cómo sus vidas se cambiaron cuando recuperó su mensaje púlpito, recuperó su iglesia. Pues iglesia es su vida. Si perdemos iglesia, perder la bendición de vida totalmente. Esa es la vida de hijo de Dios. Por eso ya vimos como ahora viernes aprendiendo, ¿verdad? Libro de Éxodo, libro Levíticos, que diciendo Dios sigue enfocando en tabernáculo, ofreciendo la vida, las casas de Jerusalén, todas sus vidas como centrado de la tabernáculo y después centrado del templo. Ahora centrado de la iglesia. Mi vida es primero, empieza domingo, ¿qué? Ahora nosotros aún casa centrados en la iglesia, ¿verdad? Escuchando mensaje púlpito y como recibiendo esa palabra, aplicar hasta lunes a sábado, recibiendo la respuesta. Porque esa es la manera de Dios, ¿verdad? Otra vez, ¿por qué hacemos culto? Sin sangre de Cristo nunca puede resolver nuestro pecado, problemas. Por eso recuperemos culto. ¿Por qué iglesias importantes? Nuestra vida es siempre Dios guiando
abriendo las puertas. ¿Puertas de qué? Para dar la bendición. ¿Bendición de qué? Mental, físico, toda la parte de nuestra vida para evangelizar misión. ¿Cómo podemos evangelizar misión? Por medio de iglesia. Así, por eso, pastor, es importante escuchando la mensaje, recibimos la palabra. También los evangelistas importantes, cada nosotros evangelistas en nuestro campo, Dios nos levantó, ¿verdad? Así es, visión 2 esta semana, disfruta la iglesia. Disfruta la iglesia y recibir bendición de su iglesia. Entonces, esta semana pregúntale a sí mismo, ¿dónde está mi iglesia? ¿Quién es mi pastor? ¿verdad? Yo estoy dentro del pacto de Cristo, yo estoy dentro del deseo de Dios, estoy dentro del flujo de la palabra. Pregúntale y reciba la respuesta. Yo creo, estamos en la misma iglesia, escuchando la palabra por medio de pastores y somos evangelistas. Este mensaje aplicamos, evangelizamos a otros campos. Así es, estamos dentro del flujo del evangelio, dentro del flujo de movimiento de evangelismo. ¿Cómo? Por medio de iglesia. Por eso tenemos que orar. De hecho, nuestra iglesia ahora en Tijuana, iglesia regional, que el Pacto de Cristo está en Soler, pero ahora estamos, como la situación, estamos cerrados, pero yo creo que todo está orando mucho para reunir otra vez, para que más gente que puedan venir en el culto. Pues así que oramos recordando la bendición de la iglesia, que espero que todos ustedes disfrutan bendición de iglesia en su vida, que yo creo que todos recibieron esas bendiciones, ¿verdad? Encontrarse la iglesia que puede dejar su vida y para abrir las puertas de misión y evangelismo. Amén. Otra parte, lo que tenemos que verlo. Entonces, hoy tenemos que ver la palabra sacerdotes. En Biblia dice 1 Pedro 2:9. Leemos juntos, es muy importante, ¿verdad? Creo que algunos ya memorizaron, está muy importante. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¿Qué dice? Somos linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa. Así es. ¿Sabes que cómo somos bendecidos? Antes éramos esclavos de dinero, esclavos de preocupación, siempre fracasos, siempre había errores, caminos equivocados, encontramos malas personas, muchos problemas, desastres. Pero Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Hasta ahora gran bendición, pero Dios nos dio una gran autoridad. ¿Qué autoridad nos dio? Un real sacerdocio. Significa, podemos orar. Como nombre de Jesucristo, podemos parar desastre en nuestro campo. Por medio de ustedes, debería haber respuesta en su familia. Por medio de ustedes, debería haber respuesta en su campo, en su pueblo, en su país. Esa es la vida del real sacerdocio. También en Biblia dice, somos como embajador de Cristo. Donde es Jesucristo ya dentro de nosotros y nos dio su autoridad a nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, le doy todas las potestad, hollar enemigos, ¿verdad? Y puede orar con mi nombre para derrotar todos los demonios. Sus discípulos de Jesús aplicaron esa oración en el campo.
ellos muy alegres porque funciona la oración. Los demonios salieron, derrotaron en el nombre de Jesucristo, muy alegre. Pero Jesús que dijo, ¿por qué tan alegres? Lo más bendiciones, sus nombres está escrito en el cielo. Significa, ustedes ya son ciudadanía del cielo, hijos de Dios. Por eso solo no es tanto como emocionalmente, no. Es naturalmente todos hijos de Dios, tenemos que disfrutarlo. Amén. Por eso muy bendecidos nuestras vidas. Esa semana que recordamos cómo somos bendecidos. Un versículo últimamente quiero compartir. ¿Qué dice? Mateo 10, 40, 42. Mateo 10, 40, 42. Dice que, así dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén, ¿verdad? Hasta 42. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa, porque somos real sacerdocio, ¿verdad? Por eso gran bendiciones, tenemos estas bendiciones. En Biblia dice también a Abraham, a otros hijos de Dios, que alguien nos ataca, Dios va a luchar, va a atacar a ellos, porque somos escogidos. Muy importante, linaje escogidos. Nadie puede atacarnos, ¿verdad? Por eso siempre recordarlo. Cuando evangelizamos a alguien, ellos que reciban a Jesucristo dentro de nosotros, ¿verdad? Pues esta semana misión 3, que evangelizamos, salvamos la gente para en el método de línea, ¿verdad? Ya también evangelizando por línea, como sanando la gente.